Y la cuarentena, claro, como te venimos contando, se va flexibilizando. Ya venía sucediendo esto y de hecho desde el pasado viernes, o mejor dicho, el pasado viernes se ingresaron a la ciudad de Buenos Aires 800.000 personas, un número bastante más elevado de lo que venía sucediendo. Bueno, ¿qué consecuencias puede llegar a tener esto que parece, bueno, inevitable, ¿no? Ir flexibilizándola. Paula. Bueno, y nos vamos a una comunicación con Tomás Orduna porque él es una de las personas claves, ¿no?, que asesora al presidente y que nos va a informar a ver cómo se podría de alguna manera flexibilizar, aunque es una palabra fea y a ninguno nos gusta, la cuarentena en los próximos días. Ya sabemos que hay algunas cosas que van a comenzar a funcionar, ¿no? Lo decíamos hace minutos nada más, como por ejemplo todo lo vinculado con el comercio online, porque la economía tiene que seguir. Ese es uno de los puntos claves. Pero ¿qué pasa con la salud? ¿Cuándo se decide abrirle la puerta a la economía? ¿Orduna? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? No sabría muy bien qué significa la salud y abrirle las puertas a la economía. De todas maneras, siguiendo lo que estaban conversando, la palabra flexibilización no gustó demasiado en algún momento y por eso el propio presidente utiliza la de administrar la cuarentena. Esto tiene que ver con ir abriendo algún tipo de actividad como las que acaban ustedes de mencionar y que salieron en el decreto el día de ayer y que, bueno, van a permitir a una serie de actividades a que se pongan en marcha, reguladas por supuesto, porque, bueno, por ejemplo, ustedes mencionaban las casas de cambio, no podrán recibir público y cualquier otro tipo de actividad de las que estarán permitidas tienen algunas reglas o normas en principio recomendadas, pero que deben ser tomadas como de aplicación estricta, como por ejemplo los consultorios médicos, los consultorios de odontología, las ópticas. Esto es, todo lo que nosotros vayamos haciendo, administrando a que nuevas actividades se vayan abriendo y posibilitando que algo, la gran rueda de la economía argentina, empiece otra vez a rodar, va a ser siempre con reglas nuevas y sosteniendo sobre todo el distanciamiento social y en algunas situaciones, tal cual mencionadas, por ejemplo, con la obligatoriedad de algunas cuestiones como el uso de la máscara facial comunitaria o el barbijo, que claramente tiene que ser de hechura casera, puesto que creemos firmemente en que debe estar proscripto la posibilidad de comprar en principio los llamados respiradores N95, que es un insumo crítico básico para el equipo de salud, y tampoco las mascarillas quirúrgicas, que quizás son un poco más comunes, pero que hoy también se conforman en un elemento que falta en el mundo entero y por eso creemos que las personas tienen que confeccionar sus propios cubre nariz-boca. ¿Y cómo haremos para evaluar? Bueno, semana a semana, día a día, semana a semana, iremos viendo si algo ocurre por lo contrario de lo que después de 30 férreos días de cuarentena, más 8 a 10 días previos de una serie de medidas relacionadas con distanciamiento social que habíamos tomado antes del 20 de marzo, si algo de lo que va hoy teniendo una eficacia en las estadísticas cambiara y nos mostrara que hubiese un aumento súbito de casos y habrá que poner el pie en el freno de nuevo. Y eso estoy convencido que a las autoridades nacionales o a los gobiernos provinciales o municipales no les va a temblar, digamos, el pie al momento de tener que frenar de nuevo. Así que debemos seguir todos comprometidos en esto que es un éxito de todos, porque la cuarentena es algo que estamos haciendo entre todos, y debemos seguir sosteniéndola. Doctor, nos referimos a la parte económica, por ejemplo, a la apertura de las ventas online, ¿no? Ahí, sin duda, va a haber mucha más gente en la calle en relación a la logística que se necesita para hacer ese puerta a puerta, los deliveries. Sí. ¿Ustedes van a poner el foco más en ese tipo de controles, que se respete más? Bueno, en lo que hace al delivery, o digamos que es una actividad que básicamente, sacando algún delivery de un producto muy pesado, en general es prácticamente en solitario. Es una persona que maneja un furgón o una persona que maneja una motocicleta o un camión grande, excepto en el momento, por supuesto, insisto, en que el tamaño del objeto sea necesario 2, 3, 4 personas. Entonces, en ese caso,
tendrán que tener mucha conciencia que se debe hacer sosteniendo, primero, sin dudas, el uso del barbijo, que es una actitud solidaria. Cuando usamos barbijo, no es lo más importante que yo no me infecte, lo más importante es que yo, si soy una persona asintomática, no infecte a otro. Es una cuestión de carácter solidario y secundariamente puedo verme beneficiado también de no infectarme. Pero fundamentalmente es que yo, si yo no sé que estoy infectado, inadvertidamente entonces podría infectar a alguien. Entonces esto va a haber que sostenerlo. Cuando hoy vemos los deliveries de comida, van todos con tapaboca, cuando llegan a la entrega se mantiene cierta distancia tanto para la entrega del producto como para el pago y siempre con la higiene de manos, que es una condición sine qua non también para reducir la posibilidad de contaminación. Orduna, el ministro Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, dijo ayer que el 70% de la población argentina en algún momento va a tener coronavirus, algo similar a lo que dijo en su momento Merkel a los alemanes. ¿Usted coincide con esto? Sí. Y si esto sucede, que sea en el mayor tiempo posible, me imagino. Sí, los números finales de lo que sería esta primera ola que va a durar desde que comenzó en el mundo en el mes de diciembre hasta que acá en la parte austral del mundo termine quizás por la primavera. Esto es lo que uno puede pensar. En esta primera ola, 60-70% son cálculos que hacen algunos estadísticos y epidemiólogos sobre la cantidad de personas que van a estar contempladas en la transmisión, dejándonos por lo menos un 30 o 40% para que pueda haber una segunda o hasta quizás una tercera ola, como también vaticinan importantes personalidades del mundo de la infectología, en la situación que este virus quede establecido quizás por unos años dentro de la circulación de invierno junto con los otros virus respiratorios como gripe o el que produce las bronquiolitis en los niños. La idea es que eso, de ocurrir en nuestro modelo argentino, tal cual usted está diciendo, sea bien estirado en el tiempo para que entonces no se supere la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios. Es lo mismo que dijo en una conferencia de prensa justamente Merkel hace 3 o 4 días atrás, hablando sobre la capacidad de reproducción de contagio para que ese límite que tiene el sistema pueda llegar en octubre y no llegue prontamente. Y eso tiene que ver con disminuir el contacto entre los humanos. Orduna, un debate de los últimos días y casi horas se generó en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país a partir de la decisión de la ciudad de pedir permiso o establecer un permiso para los mayores de 70 años para que puedan ir a hacer las compras o pasear el perro. ¿Usted está de acuerdo? Es un debate además en el mundo que obligó incluso a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a dar marcha atrás con una medida similar. ¿Qué hacer en ese punto con los mayores de 70 años? La verdad que yo me enteré justamente por los medios, no he participado en ningún momento que recuerde, por lo menos en las reuniones del Comité de Ciudad, sobre la evaluación de tomar o no la medida. Creo que fue tomada por los estamentos ministeriales y, digamos, del Gabinete de Ministros y la autoridad política de la ciudad. Me enteré, insisto, por los medios. Yo no creo que sea viable y me parece que la concientización de los adultos mayores sobre la necesidad de mantenerse el mayor tiempo posible dentro de la vivienda, salir exclusivamente a lo necesario a la vía pública, sostener lavado de manos y claramente ahora, que ya incluso es una decisión también de ciudad, de tener que ir con barbijo para poder acceder a un negocio, a la farmacia, al supermercado o eventualmente que hubiera que subir a un medio de transporte, cosa que sería bastante difícil. Estamos hablando sobre todo de los mayores moviéndose barrialmente. Yo creo que va a generar una serie de inconvenientes a la masa poblacional de más de 70 años. Esto lo digo siendo parte de los que está todas las semanas en el Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires también charlando y bueno, en todo caso es uno de los puntos en los que puedo no coincidir.
Doctor, uno de los temas que más está preocupando tiene que ver con el contagio de los profesionales de la salud, como sabemos lo que sucedió en España, en Italia, en Estados Unidos, y acá estamos empezando a ver ese fenómeno. Se ha dado en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en el interior también. ¿Es la cantidad que ustedes esperaban para este momento? ¿Es excesiva esa cantidad de contagios que se ha dado? Porque todavía no hemos llegado al pico o en el momento que el sistema esté con mucho mayor peso, ¿no? Correcto. La verdad que ha sido una alerta pensar en un 14% del total de infectados diagnosticados ser alguien del equipo de salud, incluyendo también 4 tragedias porque han fallecido 4 de las personas, de los compañeros del equipo de salud. En esto habría que separar, según números que no tengo del todo cerrados, pero eventualmente ustedes podrían preguntarle a alguna de las autoridades, sobre una parte de esos 14% son personas del equipo de salud que han venido del extranjero inicialmente al comienzo, allá por el mes de marzo, por lo cual habría, digamos, no es lo mismo que alguien del equipo de salud se haya infectado viniendo del extranjero en el extranjero, y lo otro es algunos de ellos que fueron contacto estrecho de personas de su propio grupo familiar que han sido viajeros. Entonces uno podría separar quienes potencialmente se infectaron por esa vía que es exactamente igual al resto de la comunidad versus aquellos compañeros del equipo de salud que se pueden haber infectado en función de sus tareas. Recordando que en general cuando hablo de tareas suele ser de multiempleo porque es bastante común para buena parte de las diferentes profesiones del equipo de salud tener multiempleo, por lo cual es difícil saber a veces dónde uno se contagió. Independientemente de este análisis estadístico, yo creo que es preocupante y eso ya sabemos amerita lo que está ocurriendo en el Ministerio de Salud, que es la elaboración de un plan que ya anunció, no sé si hoy o ayer fue la doctora Carla Bisotti, que se iba a trabajar férreamente para bajar una serie de recomendaciones que permitan proteger al equipo de salud, en el cual tenemos un par de cosas básicas. La primera es que todos nosotros tenemos que trabajar con mucha conciencia a la hora de estar asistiendo a pacientes con patología respiratoria que podría ser COVID. Claro. Y por otro, por supuesto, la exigencia sine qua non a los diferentes empleadores estatales o privados o de la seguridad social para que se provea con todos los elementos necesarios de acuerdo al nivel de exposición de cada uno de los trabajadores. Así que, por supuesto, es preocupante. Esperemos que esta semana surjan una serie de pautas para disminuir ese porcentaje que es inadmisible, como usted decía, cuando estamos recién con solamente 3.000 casos, que es muy poco. Eso para hacer 6 semanas de evolución es muy poco, y ese 14% que nos homologa, por ejemplo, a España, pero una España a la cual le pasó un tsunami con más de 200.000 casos, alrededor de 200.000 casos. Muchísimas gracias, Tomás Orduna. Y a veces es abrumante la información, pero lo importante es que hay que tener en mente siempre lo básico, ¿no? Las medidas de higiene personal, de distancia social y también ahora el uso del tapaboca. Muchas gracias.